Mis hermanos, el Señor Jesucristo nos bendiga. Gloria al Señor que nos tiene anhelando eso, porque si no nos anhelara, pues no esperábamos nada, ¿cierto? No, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué más, qué más vamos a esperar? Pero en el congregarnos en su nombre, pues hay vida, hay esperanza verdadera. Pues, ¿qué más podemos esperar si todo lo que tenemos o lo que podemos tener en este mundo, pues es pasajero, es pasajero? ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? ¿A quién vamos a esperar más? ¿En quién vamos a confiar? Pues en el Señor Jesús, Él es el único, no hay otra fuente. Entonces, bueno, primero que todo, pedirle al Señor que nos dé misericordia. Padre bendito, tú eres nuestro Dios, Señor Jesús. Tú has dispuesto que nos congreguemos en tu nombre. Tú has dispuesto que estén los que están a esta hora y que no estén los que no están. Pero las ovejas van a escuchar tu voz porque está escrito, y así tú lo decides y así lo has decidido. Las que están alejadas o apartadas, tú las vas a traer. Algunas pronto, otras después, es en el tiempo tuyo, Señor, pero lo único que sabemos es que tú cumples lo que tú has prometido, porque tú eres verdad y vas a atraer los que se han alejado, los que por su propia voluntad, pues nadie viene a ti, tú nos traes y te pedimos, Señor, que tengas misericordia de todos nosotros para que traigas a nuestros hermanos de regreso, para que traigas a los que han de venir, para que nos abras el entendimiento, Señor, y abras nuestro corazón y nuestra mente, Señor, para escuchar tu palabra y no tradiciones ni nada más, sino tu palabra, no religiones, no nada, Señor, sino tu palabra, que sea tu palabra manifestándose a nosotros, esas maravillas que tú has dicho y que han quedado escritas. A ti sea la gloria, Señor Jesús, solo a ti y solo por ti, Señor, somos nosotros. En tu nombre, Señor Jesús, amén, amén y amén. Bueno, mis hermanos, continuando con este mensaje precioso, con el estudio de la palabra, que en realidad eso es lo que es precioso, ¿no? El estudio de la palabra totalmente, porque es básicamente el estudio de quién es nuestro Dios, de qué es lo que Él ha dicho, ¿cierto? Entonces, bueno, seguíamos con este tema. ¿De dónde venimos? ¿De dónde venimos con este tema? Hay de las que estén encintas, hay de los que estén preñadas o hay de las que estén embarazadas, de las diferentes maneras, como se pueda decir con las diferentes palabras, que significa que cuando una mujer está esperando un niño, está próxima a parir un hijo, ¿sí? Hay de las que estén encintas, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? El Señor, pues, nos ha revelado tantas cosas y hay cosas que para nosotros a veces pues no son importantes, pero el Señor nos muestra que en la palabra nada está puesto por casualidad. Las cosas que allí están escritas son para vida, para entendimiento, para manifestación de sus hijos, ¿cierto? Entonces, habíamos leído, sí, me permito leer algo de lo que leímos hace 8 días para entrar en materia, para volver a repasar para las personas que se encuentran nuevas por primera vez en el día de hoy. Bienvenidas. Gracias al Señor por nuestro amado pastor Luis Alberto que estaba, bueno, pues hablando y saludando a las nuevas personas. Gloria al Señor, gloria a Dios por nuestro amado pastor Germancito que está cumpliendo años hoy, a quien el Señor ha levantado para que hable y no calle. Sí, gloria al Señor por nuestro amado pastor Luis Eduardo, porque lo ha levantado también para que hable y no calle, para que seamos entre todos, Señor, que demos testimonio de ti, Padre Santo. Gloria a ti por tu misericordia, Señor Jesús. A ti sea la gloria. Y bueno, entonces, leyendo un poquito más de esto, sí, un poquito más de lo que estábamos leyendo hace 8 días. En Lucas, en el capítulo 21 de la carta de Lucas, del tratado, como dice allí mismo, del tratado de Lucas sobre el testimonio que daba acerca del Señor de Jesús, que es de toda la palabra, ¿cierto? Veíamos en el capítulo 21, desde el 22, cuando este tema se llama, hay de las que están encintas, ¿sí? Encintas o embarazadas, ¿cierto? O preñadas, ¿sí? Así se llama. Porque estos son días de retribución, dice el Señor Jesús, ¿sí? Está hablando de un tiempo, ya nos está indicando de qué está hablando.
estos son días de retribución. Bueno, esto de los días que está hablando, de esa situación, van a ser días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. O sea, que eso de lo que el Señor nos está hablando es un cumplimiento de algo que ya está escrito, aún en el tiempo en el que Él vino en carne. ¿Sí? O sea, que eso de, ay, de las mujeres encintas, ¿sí? Tiene que ver con algo. Tiene que ver con algo que estaba escrito en la palabra y que eran días de retribución. ¿Sí? Dice, más hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días de los cuales nos está hablando el Señor, ¿cierto? Dice, porque habrá gran calamidad en la tierra, ¿sí? En toda la tierra va a haber calamidad e ira sobre este pueblo. Está hablando el Señor de un pueblo, ¿cierto? El Señor está hablando de un pueblo y eso es una parte muy importante que a veces que estábamos pasando por alto durante mucho tiempo, pero que el Señor nos, por su misericordia nos trae al camino y nos muestra que hay un mensaje y el mensaje está específico, está escrito, está claro. Dice que sobre este pueblo, ¿cierto? Entonces, ¿a qué se refería el Señor? Habíamos visto ejemplos en los libros de los reyes, en los libros de los profetas, en toda la profecía que hay en la palabra del Señor, donde nos decía que en la antigüedad se da testimonio de eso, que venían y querían acabar con el pueblo, y una de las formas de acabar con ese pueblo escogido por Dios era acabando con los niños, aún los que no habían nacido. Entonces abrían a las mujeres cuando llegaban las invasiones y ese tipo de guerras venían y abrían las mujeres embarazadas y sacaban los bebés del vientre y los estrellaban contra las piedras. Eso suena fuerte. Uy, no, esa parte yo no quiero. No, es que hace parte del conocimiento de la verdad, porque esas cosas pasaron por la maldad del hombre, ¿cierto? Por la maldad de todo el ser humano. Estas cosas suceden. Si están escritas ahí, tienen un sentido, tienen que ser entendidas, tienen que ser conocidas, ¿sí? El papel del Dios que nos habían descrito a nosotros, que era solo amor, 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 pero es que el amor no es solo conceder cosas y dar lo que uno pida. No, el amor, pues básicamente está en la verdad, en el entendimiento, en el orden, en el cumplimiento de la ley. ¿Sí? ¿De qué dice el Señor y cómo lo puedo obedecer? El Señor nos ama y nos ha llamado para que hagamos lo que Él dice, porque lo que Él dice es bueno para nosotros. Entonces, de eso se trata en realidad. No del Dios que nos habían predicado, pues que usted pídale lo que quiera y Él le concede como si fuera la lámpara de Aladino, ¿cierto? O como si fuera el brujo, el indio amazónico, o el chamán de yo no sé dónde, que va a usted lo que sea que le pida y lo conceden y que, bueno, a la gente le engañan con eso, ¿no? No, no, este no es ese Dios. El Dios real es un Dios amoroso, es un amor, un Dios bueno, ¿sí? Un Dios que no se goza en la injusticia, que no se complace en las cosas malas, que las reprende, que corrige a sus hijos, no es un Dios alcahueta. Ese no es el Dios de la palabra de Dios, no. El Dios de nosotros, el Señor Jesús, es justo y es paciente, ¿sí? Pero también es estricto. Él no se va a agradar en la mentira. Él no se va a agradar en que querramos seguir andando en las mismas cosas, cometiendo los mismos errores, ¿sí? Si somos hijos, Él nos va a corregir como a hijos y a los hijos a veces hay que corregirlos fuerte y hay que, si podemos tener el ejemplo de que a un hijo se le da un par de lapos y porque es que es necesario a veces porque no quieren escuchar por las buenas, pero el propósito del castigo es bueno. El propósito es para que obedezcan y entiendan que el bien que requiere el padre es el bien para los hijos, ¿cierto? Si podemos entender eso, ¿cómo no vamos a entender que el Señor es un padre justo? ¿Sí? Que Él dará a cada uno según sus obras, y que Él no va a pasar por alcahueta, por que así uno persista y persista en el pecado, el Señor se va a agradar y le va a seguir concediendo las cosas a uno. Sí, Señor, dame el carro, dame la casa, dame. Entonces se limitaron a pedir ese tipo de cosas. Cuando le pedí, miren, pidiéndole riquezas al Señor, pidiéndole dinero, pidiéndole un mejor trabajo. Cuando le pedimos, podemos pedir lo que no tiene precio,
la vida eterna, ¿sí? Tener disfrute en la verdad, en la justicia, ¿sí? Por siempre, por los siglos de los siglos. Y uno se contenta aquí con semejantes cosas que puede entender nuestro corazón o que anhela nuestra carne. Sí, no, que platica, ¿no? Platica, que con platica se soluciona todo. Eso es tan temporal y tan parcial. ¿Sí? Entonces, el Señor nos muestra que hay unos ejemplos, ¿sí? Habíamos leído en Segunda de Reyes, en los libros de los profetas, y decía que básicamente que vienen días de retribución y que así como sucedió antes, allá en la antigüedad, va a volver a suceder en el último tiempo. Así habrían las mujeres, ¿sí? Y les sacaban sus hijos y los mataban para acabar con la semilla de ese pueblo. Hay un pueblo específico, el Señor está hablando a ese pueblo. A nosotros nos enseñaron que era otra cosa, no, esas cosas ya no son, pero que cuando vino el Señor vino a instituir cosas nuevas, diferentes de las que habían escritas. El Señor nos ha mostrado a lo largo de todo este tiempo que no es así, que ese pensamiento que teníamos nosotros iba en contra de la palabra de Dios, porque la misma palabra dice, la palabra de Dios permanece para siempre. El Señor Jesús cuando vino lo confirmó, yo no he venido a abolir la ley, no, vino a cumplirla, ¿cierto? Porque es necesario que hasta que pasen el cielo y la tierra, o sea, hasta que estas cosas existan, ni una jota ni una tilde, bueno, esa es la traducción al español, ¿no? Ni una sola parte, ni la más mínima parte de la palabra, hasta lo más mínimo se va a cumplir. Hasta lo más mínimo se va a cumplir. Entonces, si usted ve que hay un sol saliendo cada día, que si hay una luna, que si hay un cielo y que si hay una tierra, estas cosas que el Señor dijo se van a cumplir. ¿Sí? Porque dice, porque primero pasarán los cielos y la tierra, pero mi palabra no pasará. ¿Cierto? A nosotros nos enseñaron otra cosa. Entonces, estas cosas, por la maldad de los hombres, vinieron porque se rebelaron contra el Señor, porque se rebelaron, porque eran como ovejas sin pastor, ¿cierto? ¿Por qué? Dice el Señor bueno, vamos aquí, el libro de Nahum, el profeta Nahum, capítulo 3, versículo 4. Bueno, yo estoy haciendo una introducción bastante rápida de lo que vimos hace 8 días, ¿sí? Para avanzar en el tema, porque básicamente era ese recorderis que el Señor lo que estaba diciendo no era nada nuevo. Cuando el Señor vino, el Señor Jesús vino a decir, a confirmar lo que estaba escrito, que Él no hizo nada que no estuviera escrito. No vino a dar una cosa nueva llamada evangelio, porque el evangelio, como el Señor nos ha explicado por medio de los pastores, gloria al Señor por esto. Sí, evangelio quiere decir buenas nuevas, pero no nos tradujeron a nosotros el término. Entonces, para nosotros evangelio era algo que a veces ni entendía. No, buenas noticias quiere decir, esas buenas noticias es que nuestro Dios reina, ¿cierto? Que la palabra de Dios permanece para siempre, que hay un linaje escogido. Todo eso, esa parte, eso se lo dieron desde Abraham, se lo dieron a Moisés, se lo dieron a los profetas, pero a nosotros nos dijeron que no, que eso era mucho después, solo desde cuando el Señor vino en carne. Y eso no es cierto, eso hace parte de la tradición de los hombres, ¿cierto? Dice Nahum, capítulo 3 del versículo 4 en adelante, dice, a causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, no, pero es que nosotros somos hijos de Dios, entonces no nos pueden tratar así, ¿cierto? Así nos dijeron, ¿cierto? Pero resulta, mire, esto es palabra de Dios, mire la forma como el Señor se refiere, ¿sí? Al pueblo que no quiso hacer caso, a causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera. Entonces dice, a causa de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos, heme aquí contra ti, dice el Señor de los ejércitos, y descubriré tus faldas en tu rostro y te mostraré a las naciones tu desnudez y a los reinos tu vergüenza y echaré sobre ti tus inmundicias y te afrentaré y te pondré como estiércol. Ustedes, bueno, para las personas nuevas les hago una pregunta, bueno, para todos, ¿sí? ¿Ustedes se imaginaban que el Señor fuera a hablar de esa manera? ¿Sí? Eso es palabra de Dios.
que le dio al profeta Nahum, ¿cierto? Mire cómo está tratando a este pueblo, ¿cierto? Dice ramera, fornicaciones, maestra en hechos, o sea, bruja, hechicera, de todo lo peor, dice, descubriré tus faldas y tu rostro, la dejaré desnuda, avergonzada, ¿sí? La echará sobre su misma inmundicia, te afrentaré y te pondré como estiércol. ¿Sí? Y eso es palabra de Dios, pero a nosotros no nos enseñaron esa parte, ¿cierto? Porque hay mucho más profundidad, hay muchas cosas que a la gente no le gusta escuchar, pero esto hace parte de esto es palabra de Dios, esto es verdad, ¿cierto? Cuando el Señor nos advierte, mire lo que viene, mire lo que viene. No, 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 a mí no me hablen de esas cosas, a mí díganme que, pues, que me va a ir bien, que Dios me va a bendecir y que me va a dar plata, que me digan que yo pues soy hijo de Dios y que yo estoy haciendo el bien y que eso, pero el Señor dice, el mensaje del Señor es totalmente diferente, por eso no hay que irse en pos de religiones, no podemos pertenecer a religiones, porque las religiones sencillamente van a cerrar sus ojos y le van a decir lo que la gente le gusta escuchar y pues pague por ver, pues pague por ver. Eso es una promoción que a veces le ponen a nosotros, a la gente en los canales de videos y de películas, pague por ver, ¿cierto? Eso es lo mismo que le están diciendo a la mayoría de las iglesias. Venga el Señor, pero traiga su diezmo y traiga su ofrenda cumplidamente y el Señor va a ver los milagros que el Señor va a hacer en usted. Eso es pagar por el favor de Dios. Eso, el Señor mismo habla de eso, que no lo hagamos. ¿Sí? Tu dinero perezca contigo, dice el Señor cuando uno pretende que puede comprar el favor de Dios con dinero. Tu dinero perezca contigo, le dice el Señor. A todo aquel que piensa que dando una ofrenda o un diezmo el Señor lo va a bendecir, ¿sí? Porque no es de esa forma, no es de esa forma, ese no es el mensaje, ¿sí? Entonces, lo que les estoy diciendo está escrito, que tu dinero perezca contigo, eso le dijo el apóstol Pedro a Simón el mago, porque pensó que dándoles un dinero él podría recibir algo, el regalo de la salvación, el regalo del Espíritu del Señor, que el Señor viniera a morar. Déjenme en esto y yo les doy una platica. Exactamente lo que la gente que va y diezma y da ofrendas esperando algo a cambio, porque eso fue lo que nos mostraron, ¿cierto? Eso fue. Y mire lo que dice, heme aquí contra ti, dice el Señor de los ejércitos. Bueno, en el 3.6 dice, perdón, en el 3.7, todos los que te vieren se apartarán de ti y dirán, Nínive es asolada. ¿Quién se compadecerá de ella? ¿Dónde te buscaré consoladores? ¿Eres tú mejor que Tebas, que está asentada junto al Nilo, rodeada de aguas, cuyo baluarte era el mar y aguas por muro? Etiopía era su fortaleza, también Egipto, y eso sin límite. Fut y Libia fueron sus ayudadores. Sin embargo, ella fue llevada en cautiverio. También sus pequeños fueron estrellados en las encrucijadas de todas las calles. Y sobre sus varones echaron suertes, y todos sus grandes fueron aprisionados con grillos. ¿Sí ven? Eran cosas que sucedieron. Cuando el Señor está diciendo, ay de las que estén encintas, son tiempos de retribución. En aquellos días que vengan, va a suceder exactamente eso que pasó allá en el pasado, siglos atrás, ¿cierto? Vamos a mirar. Vamos al libro de Lucas, a la carta de Lucas, o tratado de Lucas, como él mismo lo dice. Lucas 23, del 26 en adelante. Dice el Señor, y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Una aclaración bastante grande. Esta es una traducción al español que viene de una corriente de tradición católica, ¿cierto? Esta traducción, pero lo que el Señor nos ha mostrado, y tenemos que aclararlo cada vez que podamos, es que la palabra cruz, como conocemos nosotros, no es original. Si la palabra que está ahí es la palabra stauros, en griego, que fue escrito estas cartas de Lucas, ¿cierto? Esta carta de Lucas, en griego dice stauros, y eso quiere decir madero, madero. El concepto de cruz como la conocimos, que ya el Señor nos ha mostrado eso, pero debemos hacer la claridad para aquellos que están nuevos. El concepto de cruz fue muy posterior. Se basaron en la tradición de los hombres, la versión de los historiadores, ¿sí? Porque como el Imperio Romano solía
a castigar a sus condenados en un crucifijo que tenía, bueno, es una cantidad de historia ahí que hay, pero historia de hombres, no está basado en la palabra de Dios. La palabra de Dios, según lo que nos ha mostrado por las predicaciones que ha puesto en nuestras bocas, para decir a las ovejas del Señor, era que pues nunca hubo una cruz. Siempre se habló, la profecía habló de un madero, de un solo madero, en el cual el Señor fue clavado en el madero. Eso sí dice. La palabra cruz o crucifixión viene de una interpretación muy posterior, de siglos después de que el Señor vino en carne, ¿sí? Eso viene por una tradición romana, ¿sí? No viene de la palabra del Señor. Bueno, eso ya lo explicamos y bueno, sería si quieren escuchar de nuevo las predicaciones al respecto, gloria al Señor que nos ha permitido este medio para que queden grabadas, ¿cierto? Que pues lo que dice ahí es acerca de un madero, ¿cierto? A cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima el madero para que llevase tras Jesús, y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. ¿Sí? Hace parte de la profecía que dice que harán lamentación. Eso se cumplió en parte, pero hace falta la parte final, ¿sí? Pónganle cuidado mucho a esto. Había mujeres que estaban siguiéndolo y lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén. ¿Le estaba hablando a todas las mujeres del mundo? No, le estaba hablando a esas hijas de Jerusalén, ¿sí? Tenían que venir de la descendencia de Israel. Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Está hablando de descendencia de un linaje específico. Lloren por ustedes mismas y por sus hijos, ¿sí? Porque he aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Se complementa con eso que acababa de decir. Ay de las que estén encintas en aquellos días, ¿sí? Dice, los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces, o sea, en ese tiempo, por consecuencia de eso, comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros y a los collados, cubridnos. Miren, hay otra cosa que comienza el Señor a mostrarnos más. Ay de las que estén encintas. ¿Por qué? Porque pues hubo en la congregación hace muchos años, nuestro amado pastor Luis Eduardo nos comentaba de una mujer que dijo que ella pues no quería, que asistía a la iglesia y que no quería tener hijos porque la palabra decía que ay de las que estén encintas. Entonces es una mala interpretación porque el Señor está hablando de un tiempo específico para un tipo de personas específico y eso es lo que nos vamos a mostrar. No quiere decir que no se deban tener hijos, ese no es el mensaje real, porque dice que herencia del Señor son los hijos. Si nosotros los criamos en disciplina, en respeto, en amor, ¿sí? Pues herencia del Señor van a ser ellos para nosotros. El Señor nos regala esa herencia de tener hijos, ¿sí? No es que no se deban tener hijos, eso está errado. Entonces, bueno, aquí el Señor agrega otra parte, otro concepto, no concepto, otra parte de la profecía que dice que cuando eso suceda, ahí se comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros y a los collados cubridnos. Si leemos solo esa parte, pues no vamos a entender, porque es que el Señor dijo que en boca de dos o tres constará toda palabra, ¿cierto? Entonces miremos para ver dónde habla de eso, de qué es eso de que comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Y a los collados, cubridnos. ¿Qué es lo que está sucediendo? Vamos a Apocalipsis. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde habla más del tema? ¿Cierto? Apocalipsis capítulo 6, versículos del 12 al 17. ¿Alguien, por favor, me lo puede leer? Amén, hermano. Mi hermano, hágame el favor y me la lee. Dice la palabra de nuestro Señor Jesús. Mire cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio,
y la luna se volvió toda como sangre. Y las Hasta el estrellas del cielo, 17. y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y en las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Amén, mi hermano Jaime Leonardo, muchas gracias, el Señor Jesús lo bendiga. Amén. Eh, bueno, miren, entonces, aquí está hablando de eso mismo que estaba diciendo el Señor. Entonces comenzarán a decirle a los montes, caed sobre nosotros y a los collados cubrirnos. Aquí le está hablando a las hijas de Jerusalén, o sea, descendencia de Israel, ¿sí? A ellas y a vuestros hijos que hicieran lamentación por ustedes y por sus hijos. ¿Por qué? Bueno, algo que me faltaba decir. Sí, acá al leer en Lucas también decía en el versículo 31, decía, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? El Señor estaba diciéndoles, miren lo que están haciendo en mi árbol verde, ¿sí? ¿Qué no van a hacer en el seco, en el árbol seco? ¿Sí? ¿De qué estaba hablando el Señor? ¿Qué es un árbol seco? ¿Qué es un árbol seco? Piensen en eso, meditemos, pensemos en eso. ¿Qué es un árbol seco? Un árbol, primero, como hoy me decían, es un árbol que no da fruto. Toda la razón, un árbol seco no da fruto. ¿Por qué no da fruto? Porque está muerto. Puede ser de la mejor madera, de la mejor calidad de madera, pero ya está muerto, ya no hay esperanza de que regrese a la vida. Puede tener la figura más preciosa, ser un árbol, mejor dicho, alto o bajito, frondoso en cuanto a sus ramas secas. ¿Qué es más? ¿Qué hacíamos con nosotros con los árboles secos? Los llevamos para la casa y nos comenzábamos a regocijar en torno de él y decíamos feliz Navidad. ¿Mm? Eso es lo que hacíamos nosotros en los pueblos, en muchas partes en el mundo. Un árbol seco, ¿sí? Un chamizo, lo que fuera, lo decorábamos y comenzábamos a rendirle culto. ¿Sí? Nos regocijamos que bajo el árbol comenzamos y poníamos todo tipo de regalos. Eso es lo que dice el Señor que se hacía en la antigüedad. Se regocijaban sobre los collados y sobre los árboles grandes, hacían festivales y hacían de todo, ¿cierto? Exactamente lo mismo, porque es a nosotros a los que nos estaba hablando, que nos sacó de ese engaño, ¿cierto? De que pues hay cosas que no están en la palabra que el Señor nunca dijo. Y muchos falsos profetas nos han dicho, venga, que esto es lo que manda el Señor, y el Señor dice, yo no hablé, yo no mandé al tal profeta, no le hagan caso. Si no se cumple lo que él dice, pues no le hagan caso. No lo he enviado yo, no tengan temor de él. ¿Sí? Entonces, dice, en el árbol verde hacen esto, el Señor como árbol verde de vida, ¿sí? Con frutos abundantes. En el seco, pues los secos están muertos. Imagínense que no va, si al Señor le hicieron eso, ¿cuánto no más no van a hacer en los que no tienen al Señor en su corazón? En los árboles secos, ¿sí? ¿De quién se refería este Señor? Mire, acá en Apocalipsis, lo que nos acaba de leer nuestro hermano, dice que hubo un gran terremoto, el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Las famosas lunas de sangre que nos han dicho a nosotros, pues eso es una cantidad de teorías y teologías humanas, que no, que la cuarta, que este año va a haber lunas de sangre, que porque el judaísmo dice, eso es mentira. Aquí está hablando de un lugar específico, perdón, de un tiempo específico. La luna se volvió toda como sangre, ¿sí? O sea, que se puso roja como sangre, pero eso va a pasar es allá. No es que hay lunas de sangre este año. No, eso no son lunas de sangre, son eclipses de sol. Esto en realidad va a pasar de la forma como está escrita, no de la forma como dice el Señor, no tengas cuidado de las señales del cielo, ¿sí? No temas de eso. La palabra es nuestra guía.
Cuando el Señor nos dice utilicemos las estrellas, pero tiene un sentido, ¿para qué debemos utilizar las estrellas? Utilicemos el sol, ¿para qué tenemos que utilizar el sol? No para adivinar el futuro. No, utilicemos la luna, ¿para qué? Para hacer hechizos y brujería. No, el Señor tiene un propósito con cada cosa y todo está específico, ¿cierto? Dice, y en las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus hijos cuando es sacudida por un fuerte viento, ¿sí? Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Ustedes saben que es un pergamino, ¿cierto? Bueno, originalmente el pergamino viene de Pérgamo, en Italia. Ellos comenzaron a diseñar un estilo de material para escribir que no fuera procedente del papiro de los egipcios porque querían tener su propio... Bueno, eso es parte de la historia del hombre. El todo es que un pergamino es algo que cuando usted lo abre, ¿sí? Si usted lo suelta, se enrolla rápidamente, ¿cierto? Porque es su condición natural, ¿cierto? Se enrolla. Entonces, dice el Señor que el cielo se va a desvanecer así como un pergamino que se enrolla. Entonces uno dice, pero ¿cómo? No me cuadra porque el conocimiento que yo tengo del cielo es muy diferente y está errado. El conocimiento del cielo y del espacio exterior que a nosotros nos han enseñado, pues es falso. No está basado en la verdad. Está basado en la ciencia del hombre. Y pues, ¿quién le comprueba a la NASA que lo que dice es cierto? ¿O cómo puede comprobar? ¿Quién le va a preguntar? No, eso es una religión. Eso no se cuestiona. Que lo que dicen los científicos, no, eso es ciencia y eso no se pregunta. No se pide comprobación porque es ciencia. No, eso es, aquí vamos a lo que dice el Señor. Dice que el cielo se va a enrollar como un pergamino, ¿sí? El cielo se va a desvanecer. ¿Cómo se va a desvanecer el cielo? ¿Será que el concepto que yo tengo de cielo está errado? ¿Será que los conceptos que yo tengo de la ciencia del hombre están errados? Acordes a la palabra del Señor, sí, sí, porque hay mucho más profundidad en eso, mucho más profundidad. Pero pues uno pues lo tienen prácticamente como idiotizado con la televisión, el internet, entonces lo que el mundo quiere que uno vea, pues eso es lo que le ponen a uno. Entonces uno sigue consumiendo y consumiendo y se enamora cada vez más del mundo, vive más amañado en el mundo y se aleja más de las cosas del Señor. Entonces dice, y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes. O sea, en ese tiempo van a buscar refugio debajo de la tierra, entre las montañas, ¿sí? ¿Por qué? Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos, ¿sí? No han visto que casualmente los refugios antinucleares y los refugios ahorita hacen búnkeres dentro de las montañas, dentro de la tierra, ¿sí? Ya hasta en las películas sale eso, ¿cierto? Que para huir de un asteroide, pues, un refugio, algo que viene del cielo y nos va a acabar, entonces tenemos que salvarnos por medio de escondernos debajo de las peñas y debajo de los montes, debajo de la tierra. Mira, aquí está escrito, el Señor dice que va a suceder, pero, ¿qué es lo que viene a acabar con toda la humanidad? ¿Sí? ¿Qué es lo que viene? El Señor en su gloria viene a hacer justicia, juicio y justicia. ¿Por qué? Porque el hombre no quiso escuchar. La mayoría se va a perder. No quisieron escuchar la verdad del Señor y prefirieron ir en pos de las mentiras de los hombres, ¿sí? Por los pensamientos de sus malvados corazones, dice el Señor. Esto va a suceder. Entonces el Señor allá cuando iba a ser sacrificado les estaba diciendo a ellas eso, que va a suceder al final del tiempo. Y eso es lo que debemos tener en cuenta. Eso sí va a suceder, no es una fábula. Eso sí va a suceder, no como Narnia, ni como Avatar, ni como las películas esas. No, eso es mentira, ¿cierto? Muchas veces como que idealizamos más esas películas y no miramos que la palabra del Señor es mucho más bonita porque esa sí es realidad y muestra las cosas tal como son. La guerra de las galaxias, que las películas que ustedes quieran, ¿sí? Pero esto que es tan precioso no le prestamos atención como como se debiera hacer, ¿cierto? Entonces dice, ¿quiénes eran esos? Los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, o sea, los que dirigen ejércitos, ¿cierto? Los poderosos, todo siervo y todo libre. ¿Quiénes eran esos entonces que van a decir, cúbrenlo sí?
hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vuestros hijos. O sea que va a haber una descendencia. ¿De dónde viene esa descendencia que va a decir eso? De la descendencia de Israel. Porque hay que tener en cuenta una cosa. Dice que el Señor dijo que así el pueblo de Israel sea, la descendencia sea como las estrellas del cielo y como las arenas del mar, solo un remanente pequeño será salvo, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque es que hay injusticia en Dios en ninguna manera, porque solo el remanente del Señor será salvo. ¿Mm? Y eso, ¿cómo así que solo el remanente del pueblo de Israel será salvo? Pero si yo no pertenezco a Israel, ¿cómo así? Entonces yo no me salvo. Entonces, por más que yo crea, no me puedo salvar. Porque es que nos enseñaron la historia de atrás para adelante, ¿sí? Del final, nos contaron el final, pero obviaron decirnos la gran parte del principio, que es donde vamos a entender todo, porque es que la palabra es una sola, ¿sí? En la suma de tu palabra es verdad, la suma de tu palabra es verdad, entonces tengo que conocer la palabra para conocer la verdad es el Señor Jesús, que está desde el principio hasta el fin, ¿cierto? Entonces, pero dice que esa descendencia, wow, ¿cómo así? Entonces, vamos, dice el Señor que eso ya estaba escrito. Dice, para que se cumplan las cosas que están escritas, dice el Señor allá en Lucas nos dice al principio. Entonces, ¿dónde estaban escritas eso de que las peñas? No, pues eso está en Apocalipsis, eso fue después. Vamos a Isaías, siglos antes de la venida del Señor Jesús. El Señor le habló a Isaías y le dio palabras para el pueblo. Entonces, ¿de quién están hablando? Acuérdense, hijas de Jerusalén, hagan lamentación por ustedes y por sus propios hijos, por su descendencia, ¿sí? Entonces vamos a mirar qué dice Isaías. ¿Alguien me lee, por favor, Isaías capítulo 2, versículo del 8 al 12? Isaías del 8 al 12, pastor. Sí, señor, mi hermano Edwin, el Señor lo bendiga. Vamos a ver. Isaías 2, Isaías capítulo 2, del 8 al 12. Además, su tierra está llena de ídolos y se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante las fabricaciones de sus dedos, y se han inclinado, el hombre y el varón se ha humillado. Por tanto, no los perdones. Métete en la peña, escóndete en el polvo, y de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad, la altivez de los ojos del hombre será habitada, y la soberbia de los hombres será humillada. Y Jehová solo será exaltado aquel día, porque Dios de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo altestenido, y será abatido. Amén, hermano. El Señor Jesucristo me lo bendiga, mi hermano Edwin, y a toda su casa. Dice, aquí le está hablando algo bastante específico, ¿cierto? Que el hombre se ha humillado ante la obra de sus manos. Se han inclinado ante diferentes ídolos, sea la religión que sea, se siguen adorando a los ídolos, ¿cierto? Y le siguen dando tributo a cosas materiales, ¿sí? Dándole culto y rindiéndole tributo a cosas que el Señor dijo que no lo hicieran. No, pero es que esta religión de este lado no, ellos no tienen imágenes. No van y le dan vueltas a un cuadro, van y le rinden culto a esas cosas y el Señor dice que esos son ídolos, ¿cierto? Dice que a ellos no los va a perdonar. No estoy hablando solo de esta religión, estoy hablando de todo el conjunto de religiones y que están haciendo estas cosas porque no quisieron, pensaron que rendían servicio al Señor arrodillándose ante las imágenes. Y eso es lo que hace la mayoría. Usted vaya y mire en cualquier parte, ¿sí? En el catolicismo le rinden cualquier cantidad de estatuas, el budismo también se hace unos budas de oro a los que van y le oran y le rezan y le rinden tributo y le hacen templos, ¿cierto? La religión de este lado también hacen y tienen que peregrinar al sitio ese de su peregrinación y van y le dan vueltas y se sienten ahí más completos porque van y le rinden culto
a ese edificio, ¿cierto? Todas las religiones, todas las religiones. Entonces, dice el Señor que métete en la peña. Aquellos que dice no los perdones, Señor, porque no quisieron escuchar, ¿sí? Les dice que se metan en la peña y escóndete en el polvo. Vamos ahorita, ahí mismo en el versículo 19, sigue hablando de lo mismo. Dice, y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra. ¿De qué estaba hablando? De eso mismo que habló el Señor cuando vino en carne, y esto fue escrito siglos antes de la venida del Señor en carne, ¿cierto? Y después lo confirmó allá a Juan y le dejó ver las mismas cosas, ¿cierto? Entonces está hablando de lo mismo, está confirmando todo eso que estaba diciendo, ¿sí? ¿Quiénes son esos? Dice, harán a las que se lamentan, hijas de Jerusalén, no se lamenten por mí, lamentense por ustedes y por su descendencia. O sea, ¿de quién está hablando acá? Del pueblo que no quiso escuchar, ¿cierto? Ahora ya vamos a mirar que hay un remanente que procede de ese pueblo. Si usted y yo estamos escuchando este mensaje hoy, y perseveramos hasta el fin y somos salvos, tiene un significado. Y eso es lo que el Señor nos muestra. Dice, y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra por la presencia temible de... Bueno, la traducción acá dice Jehová, ya sabemos que Jehová no es una traducción fiel, que en realidad no sabemos cómo se pronuncia esa palabra que estaba ahí, que se refiere al Dios de dioses, al que es, al que era y al que ha de venir, al Señor Jesús, ¿cierto? Dice por la presencia temible de Jesús, es el mismo Dios, ese mismo es el que vino y se hizo carne, ¿cierto? Y por el resplandor de su majestad cuando Él se levante para castigar la tierra, porque todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Eso dice el Señor, ¿sí? Aquel día arrojará el hombre a los topos y a los topos y murciélagos, sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que le hicieron para que adorase. Y se meterá en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas. Por la presencia formidable del Señor y por el resplandor de su majestad cuando se levante para castigar la tierra. ¿Está claro? Estaba escrito desde siglos antes. No, a nosotros nos dijeron que es que el Señor Jesús vino a hablar de otra cosa diferente, que lo que estaba atrás ya eso no importaba, ¿no? Él vino a confirmar todas esas cosas que estaban escritas, ¿cierto? Eso va a pasar, eso va a pasar. Y eso tiene que pasar y eso tiene que hacer algo en nuestra vida. Sí, que no solo sea ahí palabras y que uno vea, interesante, ¿no? Qué cosas, ¿no? Pero pues en realidad no afecta nada a nuestra vida, no nos da más temor del Señor. Yo no quiero estar en ese grupo, yo no estoy, que la mayoría están en ese grupo, ¿cierto? Y la mayoría se va a perder, se van a ir para el infierno, ¿sí? Van a tener perdición eterna. Eso me tiene que causar temor, decir, Señor, ayúdame a caminar rectamente, Señor. Ayúdame a hacer las cosas bien, no conforme a mí, sino conforme a lo que tú dices, que sean mis pensamientos, sean conforme a los tuyos, que mi corazón, así como el de David, que mi corazón sea conforme a tu corazón, Señor. Ayúdame a apartarme de la mentira, de los vicios, de las cosas que no me convienen, Señor. Ayúdame a verte, a conocerte, ¿sí? No hacer las cosas porque le gustan a mi carne, ¿cierto? Y a deleitarme en las cosas para mi carne, tener un mejor cuerpo, ser más bellos, ser más rejuvenecidos, tener más dinero, tener seguridad, tener más estudios, pero ¿de qué sirve eso al final del tiempo? Si no se tiene al Señor, eso no sirve absolutamente de nada. Eso es pasajero, es totalmente pasajero, ¿cierto? Todo el mundo quiere ser diferente a lo que el Señor ha creado, pero cuando nos damos cuenta y nos despojamos del amor por este cuerpo que ha de perecer, ¿sí? Ya vamos a estar más en pos de Él. Lo que posea este cuerpo a nombre de Mauricio, las cosas que posea, carros, casas, fincas, estudios, títulos, eso no va a servir de nada. Eso va a ser archivado y quemado, ¿sí? Después de que uno se muere, pues la gente llorará un momentito. Mire, piensen en algo, pensemos todos en eso. Después de que uno se muera, sí van a llorar los personas que lo aman, pero después se van a olvidar, ya se van a acostumbrar a que uno ya no está. Pues en realidad, como dice la palabra, su memoria será puesta en olvido, ¿cierto? O sea, no, ¿qué pasa? No, ya no, sí van a llorar. ¿Alguno de ustedes se acuerda del nombre de el tatarabuelo de su abuelo? ¿Alguno de ustedes
sabe quién fue o dónde nació. No, ¿cierto? Pues generalmente por ahí me respondía uno de mis amados hermanos, sí, yo me acuerdo del abuelo de mi abuelo, se llamaba José, si no estoy mal, me dijo, sí. Bueno, de ahí para arriba, sigamos, más generaciones hacia atrás. ¿Quién se acuerda de ellos? ¿Sí? ¿Qué pasó entonces con todo? Amén. Acordar. Difícil, pastor, acordarse porque no los conoció. No hay un lazo, no hay nada ahí. Si acaso los nombres que le cuenten, pero es ya cuando nacen los nietos y de ahí para allá ya no hay memoria. Es como la palabra lo dice, una neblina, somos eso y eso es todo. ¿Qué pasó? Que ellos también vivieron hartos años, personas que vivían 80, 90, 100 años, ¿sí? Y hicieron muchas cosas, tuvieron muchas posesiones, de pronto, no sé. Pero ¿qué pasó? Yo ni siquiera sé quiénes son, quiénes fueron, ¿cierto? Hace 3, 4, 5, 7 generaciones, ¿qué pasó? Entonces, ¿a dónde se fue todo eso? Se disipó como la niebla la vida del hombre. Y todas las posesiones que tenían, ¿de quiénes fueron? Muchas veces causaron peleas, causaron separaciones, rompimientos familiares, porque la gente quiere las posesiones, que me quede esto a mí. ¿Eso de qué sirve? ¿Eso de qué sirve si se va a perder su alma? ¿Cierto? Entonces, miren todas esas cosas que el Señor dice, que a lo último ¿por qué se meten a las cuevas y a las peñas? Porque están huyendo de la presencia del Señor. O sea que sí saben, o sea que sí van a hacer lamentación y van a entender que ese que viene ante él, de él no se puede escapar nadie, de su juicio. Entonces nosotros que ya estamos entendiendo por qué nosotros no tenemos un mayor cambio en nuestras vidas, por qué no nos asusta la idea de incumplir la palabra de Dios, por qué no nos asusta a nosotros la idea del pecado, por qué no nos da temor y temblor, como dice la palabra, de infringir lo que el Señor me manda que yo haga, ¿sí? Porque sigo mintiendo, porque sigo robando, porque sigo adulterando, porque sigo teniendo mi confianza puesta en otros dioses, ¿cierto? Porque me dejo de congregar, porque, o sea, todos los mandamientos del Señor son claros, son claros. Y ante eso, pues ¿quién va a sacar disculpas? O sea, yo me puedo inventar cualquier cantidad de disculpas y de pronto hasta yo mismo me las crea. Pero delante del Señor, ¿ustedes creen que eso va a servir de algo? ¿Será que yo al menos voy a poder hablar en el día del juicio? Van a ser abiertos los libros, dice el Señor, los libros serán abiertos. Ahí será que, ay, ¿usted qué le pasó? ¿Y usted por qué pecó? No, Señor, lo que pasa es que no dice nada de eso, no dice nada de eso. Pues no, sí, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Los libros están ahí, el testimonio de la vida de cada uno. Y si estamos escritos en el libro, esa es otra cosa, si estamos escritos en el libro del Cordero, en el libro de la vida que fue escrito desde el principio de los siglos. Pero ¿cómo así? Vamos para allá que el Señor nos tiene cosas maravillosas. ¿Sí? En Oseas también les leo esto. Oseas 10 dice, Oseas capítulo 10, versículo 8 dice: y los lugares altos de Abén serán destruidos, el pecado de Israel. El Señor habla siempre de un pueblo, de una descendencia, y eso, la cultura, las tradiciones y todo lo actual nos están haciendo querer negar eso que el Señor dijo, querer desligarnos de Israel, que para ellos es otra ley, que para ellos es algo diferente, que ellos pecaron, que ellos no tienen ahora derecho porque ellos mataron al Señor y todo. Y pues resulta que si usted está escuchando este mensaje y está causando algo en su vida y en su corazón, es porque usted viene de allá. A nosotros nos enseñaron el mensaje al revés, de atrás para adelante, que sí, que entonces nosotros somos injertados, que nosotros no tenemos nada que ver con Israel. Entonces que no, esa gente no, pero nosotros somos injertados porque es el pueblo de Dios, entonces pues Dios, para que no quede mal, entonces, pero nosotros no tenemos nada, que nosotros somos la iglesia, eso nos habían dicho a nosotros, pero no, es al revés, nos enseñaron la historia de atrás para adelante y tenemos que entender el orden de las cosas en el Señor. Hay un orden específico, ¿cierto? Dice, y los lugares altos de Abén serán destruidos. El pecado de Israel crecerá sobre sus altares, espino y cardo, y dirán a los montes, cubridnos, y a los collados, caed sobre nosotros. ¿De quién está hablando el Señor? De la descendencia de Israel que se va a perder
porque no quisieron escuchar al Señor, ¿cierto? Ahora, nos habían dicho que nosotros éramos como gentiles, ¿cierto? Que los gentiles no tenían absolutamente nada que ver, que no tenían que cumplir con la ley de Dios, con la ley que le dio a Moisés, ni con el antiguo, lo que es mal llamado Antiguo Testamento. Y pues gloria a Dios que el Señor nos habló por boca de nuestro amado pastor Luis Alberto, ¿sí? Y nos dijeron que no, que eso no era para nosotros, que nosotros pertenecemos a otro grupo que es la iglesia, y que la iglesia pues no tiene que cumplir eso. Es una falsedad grandísima, es un engaño grandísimo. Nos quieren hacer denigrar de esa procedencia, de ese pueblo. Yo no estoy hablando del Israel geográfico en este momento, del estado actual. No estoy hablando de eso, yo estoy hablando del Israel de Dios, del linaje verdadero del Señor, ¿cierto? Del Israel. Dice que la descendencia de Abraham, pero Abraham también tuvo otro hijo, Ismael, y tuvo más hijos, ¿cierto? ¿Cierto? Ismael, pero no era por el lado de Ismael, era en Isaac te será llamada descendencia. Ah, o sea, que era en Isaac, Abraham, Isaac, y Isaac tuvo dos hijos también, Jacob y Esaú, pero no era en Esaú la promesa, no era de la tribu de Esaú, era de Jacob, al que el Señor llamó Israel, ¿cierto? De esa descendencia es que viene, a ese pueblo es que viene la salvación, pero ¿cómo así? O sea, no, o sea, que la otra persona que no venga de esa descendencia, así ore toda la vida y así se humille y así, no pasa de esa forma. Los que no vienen de esa descendencia no van a orar, no van a creer, no van a querer hacer nada. Van a irse en pos de las religiones y todo. Pero es que él era muy bueno, no hay ninguno bueno. Solo el Señor ve el corazón del hombre, solo tú conoces el corazón del hombre. Y tú darás a cada uno según sus obras, y se van a manifestar en las obras de su pueblo, ¿sí? Entonces dice, no, pero es que mire, vamos a Romanos 2, y hay una parte importantísima que debemos tener en claro, eso de los gentiles, que ya el Señor nos ha hablado por boca de los pastores, que eso de los gentiles, ¿a qué se refiere? Porque hablaban de los gentiles como gente que no tenía nada que ver con el pueblo de Israel, ¿cierto? No, ellos son otra cosa, ellos no tienen nada que ver con la descendencia de Israel, ¿cierto? Entonces dice Romanos 2, capítulo 2, versículo 13, dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. O sea, por hacer la ley, ¿la cual ley? La ley del Señor, la que le dio a Moisés, la que le dio a los profetas, la que le dio en los salmos, toda esa información, ¿sí? Hacedores, o sea, que yo viva eso en mi vida, viva eso en mi vida. A mí me dijeron que no, que eso ya no era para mí, que yo era de otro grupo, pero es mentira, ¿cierto? Entonces, pero aquí está hablando de, mire lo que dice, porque cuando los gentiles, mire, cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. ¿Cómo así? Pero si ve que no tienen ley, o sea, no pertenecen al grupo. No, ahí no está diciendo que no vengan de la descendencia de Israel. Habla de los gentiles, ¿sí? Que no tienen la ley, pues están, ¿se acuerdan? Lo que nos han explicado, lo que nos ha explicado el Señor por boca de nuestros pastores. El Señor se desentendió de una de las casas, de la casa de Israel, y los dispersó por el mundo. ¿Cierto? Los dispersó, dijo que los iba a mandar a todos los lugares del mundo. O sea, en todas partes del mundo hay descendencia, pero solo el remanente será salvo, ¿cierto? Entonces, dice, porque los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza, o sea, que lo hacen porque es natural en ellos, pues bueno, y ahora podemos decir en nosotros, hacer eso naturalmente, no por imposición, no por tradición, no. Dice porque hacen por naturaleza lo que es de la ley. ¿Qué quiere decir eso de por naturaleza? O que es que algo natural que está en ellos, ¿sí? Que está en este grupo del que está hablando aquí, ¿cierto? Por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son para sí mismos, mostrando, o sea que está manifestando algo. Naturalmente hacen las cosas de la ley. ¿Por qué los gentiles hacen eso? Mostrando, o sea, se está manifestando la obra de la ley escrita en sus corazones.
¿Cómo así? Pero venga, vamos a ver, ¿en quiénes es que el Señor escribió su ley? ¿En los corazones de quién? Jeremías 31:31, ¿sí? Está hablando de los gentiles, ¿sí? Búsquenme Jeremías 31:31 y yo les termino de leer esto. Dice, los gentiles hacen por naturaleza. ¿Por qué por naturaleza? Porque naturalmente lo hacen, ¿cierto? Están haciendo las cosas de la ley, o sea, cumpliendo con la ley del Señor, ¿sí? Mostrando, o sea, revelándose que en ellos la obra de la ley está escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mis buenas noticias, que es lo que quiere decir evangelio, ¿cierto? Entonces, esos gentiles de los que están hablando, en los cuales la obra de la ley está escrita en sus corazones, ¿quiénes son? Jeremías 31:31, volvemos a tomarlos, dice, he aquí que vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé mi mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Señor. Pero este es el pacto que haré ¿con quién? Con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. O sea que de estos gentiles que se está hablando aquí en Romanos, no se trata de personas que no tengan nada que ver con la descendencia del Señor, de Israel, ¿cierto? Porque acuérdense que el Señor dijo que iba a salvar a su pueblo. Sí, pero es que nosotros somos injertados y nosotros pues no tenemos nada que ver, pero nosotros somos la iglesia. Bueno, el Señor nos dice aquí que el pacto renovado, que es ese pacto dado en la antigüedad, que el pueblo no cumplió, el Señor lo renovó, ¿sí? Eso de que el antiguo pacto, pues es el pacto que fue dado en la antigüedad, a eso es que se refiere. Y el nuevo pacto, pues resulta que eso lo que realmente dice es que es el pacto renovado, pero es el mismo pacto, ¿cierto? Señor, todo lo que dice lo cumple, la palabra de Dios permanece para siempre, ¿cierto? Entonces, esos que dice que son gentiles, sencillamente se está manifestando en ellos naturalmente lo que dice el Señor que iba a hacer con la descendencia de Israel, las casas de Israel y de Judá, o sea que sí descienden. Entonces, bueno, ahora otra cosa, volvemos ahí a Romanos 2, pero ahorita vamos al versículo 28, ahí más abajito, ¿sí? Romanos 2, el versículo 28, seguimos leyendo ahí, dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces, a nosotros nos habían enseñado por las falsas doctrinas que hemos manejado, pues manejamos por mucho tiempo, y gloria a Dios que nos está sacando de eso, que o sea, esa descendencia en la carne, no, que eso no, que los verdaderos judíos espirituales éramos nosotros. Entonces que no importa que ellos descendieran no, nosotros en realidad, porque la circuncisión es la del corazón, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué pasó, por ejemplo, con los apóstoles, con todos ellos que creían en el Señor? O sea, es que hay que presentar las dos cosas. Dice, con solo la parte exterior no basta. Es la parte exterior y la parte interior también. También, dos cosas, ¿sí? Todos los apóstoles, por ejemplo, eran descendientes de Israel, ¿cierto? Y fueron desechados como los sacerdotes. Por el contrario, se manifestó en ellos la misericordia del remanente pequeño, ¿cierto? Pero ellos eran descendientes de Israel. Entonces, mira, esa es la parte, es la parte que el Señor nos quiere, porque el Señor está revelado para que entendamos. Hay un ruidito por ahí. ¿Quién tiene abierto el micrófono? Mi hermana Gracia. Ya lo cerró. Gracias. Entonces, mire, ¿a quién era que el Señor dice, no es judío esto? Entonces teníamos como la falsa idea de que no, ellos no son judíos, somos nosotros, pero judíos espirituales, no procedentes del linaje de Israel. No, nosotros no.
pero estaba errado, porque nos dicen que el Señor que viene por su pueblo y que en su pueblo se va a manifestar que no es la circuncisión de la carne, sino la circuncisión del corazón. Y nosotros tenemos que tener circuncidado nuestro corazón, ¿cierto? ¿A quiénes el Señor iba a circuncidar nuestro corazón? Deuteronomio capítulo 30, versículo 6. Deuteronomio capítulo 30, ¿a quién es que el Señor iba a circuncidar el corazón? Dice, y circuncidará el Señor tu Dios tu corazón, y el corazón de tu descendencia, para esos que sea el Señor, sea tu Dios o mi Dios, ¿cierto? Eso, en esos es que se va a manifestar esto, que se ha de manifestar en nosotros, ¿sí? Entonces, si se manifiestan estas cosas es porque se cumple esto. Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, o sea que la descendencia del pueblo de Israel es en la cual se manifiestan estas cosas. A nosotros nos dijeron que no teníamos nada que ver, ya vamos para allá. Para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. Y pondrá el Señor tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguen. Y tú volverás y oirás la voz del Señor y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. ¿Sí ve cómo se va manifestando el Señor? Que todo este regalo, este tesoro que nosotros hemos tenido, que estamos teniendo y que seguimos recibiendo del Señor, eso, que hay un linaje, ¿sí? En el cual se va a manifestar todas estas cosas que están escritas. Ya estaban escritas desde antes, pero a nosotros no nos habían contado toda la historia. Ahora el Señor nos abre el entendimiento, ¿sí? Para comprender estas cosas, ¿cierto? Que el Señor, que esos gentiles que supuestamente nosotros éramos, no nada que ver, que en nosotros se va a manifestar la ley del Señor en nuestros corazones, naturalmente, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso se iba a manifestar en el corazón de tu descendencia, dice el Señor, ¿cierto? Y pondremos por obra tus mandamientos. Mire, por eso a mí me afana tanto el hecho de que la gente no se quiera congregar, de que los hermanos que no volvieron o que no han vuelto, que no se congreguen. A mí eso me aterra, ¿sí? Porque de pronto no son conscientes de todo el peligro de que corre uno por fuera, ¿sí? Pues el peligro máximo, ¿cierto? El peligro que uno corre por fuera, definitivamente, acostumbrarse a no congregarse. A no congregarse. Eso es un mandamiento del Señor y dice el Señor que el pueblo pondrá por obra todos sus mandamientos, no los que me gustan. No es que pues yo me congrego, yo después miro a ver cuando en el tiempo del Señor, no es que el tiempo del Señor es ahora, el tiempo del Señor es ahora, el día es hoy. Mañana usted no sabe si se va a morir. Yo no sé si mañana me voy a morir, yo no sé cuántos son los días que el Señor me tenga en esta tierra. Las obras del Señor hay que hacerlas ya para que se dé testimonio de que yo estoy haciendo el bien, de que yo estoy renunciando a las cosas que no me convienen. Este mundo está lleno de porquería. Miren las guerras, todo lo que está pasando. Dios mío, esto se está acercando cada vez más el final. Yo no sé cuándo me vaya a morir o cuándo se vayan a morir ustedes, ¿cierto? Y pues esperando a que pues el Señor proveerá, ¿no? Él nos va a reunir de nuevo. Pues que Él ya dio la orden hace siglos. Desde el principio dio la orden que nos congreguemos, que no dejemos de congregarnos, como tienen por costumbre otros, ¿cierto? Que se están perdiendo, porque ya se acostumbraron, pues que sí, yo voy cuando, yo saco sí, cuando se me acomoden. ¿Cuál se me acomode en qué? Yo creo que lo que necesito que se me acomode es que mi vida se apareje a la palabra de Dios para yo andar así, derecho, encima sobre el camino, ni desviarme ni a la derecha ni a la izquierda, ni por exageración ni por defecto, no, el camino es recto. Entonces por eso yo me afano y por eso insisto tanto en que no se dejen de congregar, no se dejen de congregar. Puede usted sacar la disculpa que usted quiera, usted mismo se está engañando. Si yo saco esas disculpas para no congregarme, pues me estoy engañando a mí mismo. No, es que a mí me parece que yo lo hago de la forma, no es a la forma mía ni a la forma suya. Mire, si usted es oveja y usted está haciendo eso, créame que el Señor lo va a azotar.
Y a uno le duele cuando los hermanos son azotados. A mí me duele porque, o sea, ese final no es bueno. Todo ese azote que trae el Señor. Si usted es oveja, ¿no? Porque a los que no son ovejas, pues el Señor los deja. Y sí, tuve envidia, como dice el Salmo, de aquellos que prosperan y les va todo bien y el Señor no tienen Señor en sus vidas, pero entendí que el final de ellos es perdición y muerte. Entonces, Dios mío, yo no quiero eso para ninguno de los que se ha congregado a nosotros y ahorita no se vienen a congregar. Yo no quiero en absoluto y voy a seguir siendo insistente con eso porque eso es lo que dice el Señor, que el atalaya tiene que decir al impío, impío, corrige tu camino. Véngase que por ahí, si él muere, no, yo, o sea, Dios mío, ¿cómo voy a desear que una persona muera con perdición? Eso no, yo no lo anhelo para ninguno. Y de pronto puede sonar cansón, puede sonar agresivo, bueno, tómenlo como quieran, pero pues yo lo que estoy cumpliendo es por amor a mis hermanos, que no se dejen de congregar, por favor. Eso no tiene ninguna disculpa, eso no tiene ninguna razón de ser. ¿Qué disculpa le va a sacar al Señor cuando Él dice que el séptimo día se congregue? Al menos tener en el corazón de Dios mío, yo no estoy haciendo lo bueno, pero pues si su vida no está pasando eso, entonces hay muchas cosas que están mal, ¿sí? Pues el Señor nos ha tenido congregándonos y aquí nos tenemos. Yo no le puedo sacar disculpas al Señor. Entonces a mí me afana mis hermanos porque los amo, porque uno anhela verlos, no por verlos por sentir para almorzar o para, no, el Señor de primero lo primero, este es mi día, dedíquelo, reúnase, que sea gozo, deleite, que sea disfrute, que en realidad sea disfrute. No por cumplir una cita, por sentirme mejor conmigo mismo, por que eso es buena energía, buena vibra. No, eso no tiene nada que ver con eso. Eso tiene que ver con salvación y el Señor lo que dice se cumple. Entonces, si usted no se congrega, asústese. Si yo no me congrego, me tengo que asustar. Dios mío. O sea, ¿por qué? Porque es que no está en el país. Bueno, hay una cosa, un impedimento que no me permite. Pero pudiéndose congregar y no se congrega, asústese, tenga temor de Dios. El que puede hacer el bien y no lo hace, le es pecado. Y el pecado no trae sino muerte, ¿cierto? Entonces, por eso voy a seguir insistiendo. Así piensen que es que Mauricito se volvió cansón, insistente y que no tiene misericordia con los demás. Mire, la misericordia tiene que ver con la verdad. La misericordia tiene que ver con la verdad. Que la gente ande en la verdad. Eso es la misericordia del Señor ha tenido con nosotros. Nos ha mostrado su ley para que la cumplamos. ¿Sí? Porque solo en Él tenemos vida. Ya no la cumplimos la mayor parte de nuestra vida. Ya merecemos morir. El Señor pagó nuestra pena. Nos limpió. Pero si vamos a volver a otra vez a la misma, a seguir incumpliendo la ley de Dios, pecando, teniendo ya el conocimiento, pues se va a manifestar que seríamos la puerca lavada vuelve al vómito, al charco, y el perro vuelve a su vómito. O sea que en realidad nunca hubo una naturaleza, sino que sencillamente sentimos que nos sentíamos bien ahí, pues cantando y chévere, el grupo de la congregación, ¿sí? Entonces, pues el grupo de personas, es bonito eso, pero ¿qué pasó? Entonces, ¿por qué eso pasó? Porque se manifestó en unas personas que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si fueran de nosotros habrían permanecido con nosotros, ¿sí? También está el caso de la oveja perdida, que se fue por allá y se fue sola y le fue mal, ¿cierto? Le fue mal en lo espiritual, pero parece que le estuviera yendo bien, ¿cierto? Le están saliendo las cosas bien. El Señor va a traerla, ¿sí? Y dice que al que ama, disciplina y azota todo el que recibe por hijo. Por eso yo no quiero que el Señor lo azote a los que no han vuelto, ¿sí? Si son ovejas. Por eso insisto, porque esto es para salvación, Dios mío, esto no es para otra cosa, no es para complacencia mía, ni para que los pastores se alegren, ni para llenar un sitio, sino para salvación de nuestras almas. Esto es serio, esto no es una película, esto es algo bastante serio, es la única opción que tenemos. El Señor nos está revelando todas estas grandes maravillas, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué? Dice que descendencia somos, ¿sí? Pondremos por obra todos sus mandamientos, ¿cierto? No, pero es que no hay nadie que los haya cumplido. Pues por eso en el pasado no los cumplimos, pero ahorita ya entendemos que está mal.
el desobedecer la palabra de Dios. Ahorita tenemos que comportarnos porque el Señor viene por una iglesia sin tacha ni mancha, una iglesia inmaculada, bueno, sin mancha quiere decir inmaculada, que sin ninguna mancha, sin pecado, ¿cierto? Entonces, vamos a Primera de Pedro, Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Entonces, miren lo que dice. Mas vosotros, ustedes y yo, sois linaje. Linaje quiere venir de una descendencia, un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, o sea, pertenecemos a una nación. Pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Sí? Linaje, nación, real sacerdocio, pueblo, ¿sí? Descendencia, ¿sí? Descendencia. Entonces dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, sí ve que es que no éramos pueblo, o sea, no teníamos nada que ver con eso, ¿cierto? Pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces, ¿a quién bueno, entonces, si son linaje, entonces, ¿cómo es eso? ¿Será solo en lo espiritual o en lo físico también? ¿Cierto? Dice, linaje escogido. Linaje quiere decir de una descendencia. Pero acá le dice que en otro tiempo no erais pueblo. ¿Quiénes son esos que no eran pueblo? Estamos hablando de la primera carta de Pedro. Entonces, miremos a quién se está dirigiendo Pedro cuando escribió esta carta. Vamos ahí al versículo 1. Al capítulo 1, versículo 1. ¿Quiénes son esos que en otro tiempo no eran pueblo y que han sido agregados al pueblo por misericordia? ¿Sí? Dice Pedro, apóstol de Jesucristo, ¿a quiénes? O sea, ¿quiénes son esos que en otro tiempo no eran pueblo? A los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. ¿Sí? Galacia, pues, de donde eran los Gálatas, ¿cierto? Escribieron a los Gálatas, ¿sí? El Ponto, Capadocia, Asia y Bitinia. Entonces, esos que no eran pueblo, que el Señor está diciendo ahí por boca de Pedro, de que en otro tiempo no erais pueblo, pero está diciendo que proceden de la descendencia, que son los expatriados, esos que el Señor dispersó por el mundo, que no se entendió más de ellos, ¿sí? Pero hay una descendencia, ¿sí? Así como los que salieron de Egipto, de los que salieron de Egipto, solo 2 llegaron a la tierra prometida, ¿sí? El resto, excepto de unos muy pocos, sencillamente murieron en el desierto y se perdieron, ¿sí? Pero no quiere decir que ahí finalizó todo, no, ellos tuvieron hijos, los hijos sí entraron, ¿sí? Y de esos hijos que entraron, muchos se perdieron también. Dice que al final de los tiempos vendrá una descendencia y ese es el regalo que el Señor nos quiere, bueno, el Señor le va a dar a sus hijos, a su pueblo. A nosotros nos enseñaron que no, que es que nosotros no tenemos nada que ver. Y hay alguna cosa que tenemos que tener bien en cuenta. Romanos 8:16. Romanos, el libro de los Romanos, capítulo 8, versículo del 16 en adelante. Porque es que mire, muchas veces estos temas uno tiene que aplicarle algo que ha sido bastante común en las falsas doctrinas, el sí pero no. El sí, como está, sí está escrito, pero pues no es tampoco así como está escrito. Entonces hay una confusión que ni siquiera uno mismo la entiende, pero uno creía la mentira, ¿cierto? Todo es que Jesús es Dios, sí, pero no el Dios principal, el Dios único, no. O sea, Jesús es Dios, sí, pero no. Bueno, hay una trinidad, no, pero sí, pero no. Entonces, eso es una contradicción total en sí mismo, ¿sí? Que nosotros somos de sí, pero no, es que es en lo espiritual y como que lo espiritual no se cumple sino de una forma parcial, ¿no? Las cosas del Señor se cumplen totalmente, ¿cierto? Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Bueno, hijos de Dios. Bueno, somos hijos de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué somos hijos de Dios? Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo, por cierto, y esto es un mensaje para todos ustedes, para sus hijos, ¿sí? Algo
pues tengo por cierto, o sea que es verdad, que las aflicciones del tiempo presente, todo lo que usted pueda sufrir en este tiempo, en esta vida, todo, así como Lázaro, el que murió siendo todo leproso, ¿sí? Que vivía a la puerta del rico, ¿sí? Y que anhelaba saciarse de las migajas que caían de la mesa porque el rico comía todos los días manjares y él estaba ahí siendo lamido por los perros. Tenía sarna en todos lados, tenía lepra o sarna, no recuerdo bien exactamente en este momento, ¿sí? Eso, imagínense él, y murió así, murió de esa forma, ¿sí? No se dice que el Señor lo sanó, no lo quiso sanar, murió de esa forma, ¿pero qué? Se fue a la salvación. Dice, aún así, dice, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Todo lo que usted pueda sufrir acá no es nada comparado con la gloria que el Señor nos ha de dar, de que hemos de recibir, que en nosotros ha de manifestarse. ¿Por qué se ha de manifestar en nosotros? Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. O sea que al final de los tiempos, si usted está escuchando este mensaje, si está transformando su vida, no estoy hablando de un mensaje que transforme la vida en 2 segundos, eso es mentira. No, es conocimiento y entendimiento de lo que dice el Señor. Que usted lo conozca y entienda qué es lo que dice, que entienda la palabra, ¿sí? Que esto cause que su vida cambie, ¿sí? Entonces usted va a ser transformado, ¿sí? Mediante la renovación de lo que usted entiende, que usted entienda eso, que sea renovado cada día para que usted sea transformado. Se va a manifestar eso y entonces dice que se va a manifestar los hijos de Dios al final del tiempo. Eso sucedió en su vida, usted perseveró hasta el fin y fue salvo. Se va a manifestar que usted era hijo de Dios, ¿sí? Que era de la descendencia. Va a haber una manifestación. Si usted está escuchando, pues porque algo el Señor está haciendo en usted y le está mandando un mensaje. Aunque sea de la descendencia, si no cree, se va a perder. Pero si usted cree, no es que si usted es de la descendencia y usted, no, es que si usted cree en el Señor Jesús como el único Dios verdadero, que Él es el único que va a venir a juzgar, es porque usted procede de la descendencia. No es al revés, que usted como cree, entonces usted va a ser agregado. No, es que en usted y en mí se está manifestando que pertenecemos al pueblo de Dios por la descendencia, desde la descendencia de Israel. Sí, a nosotros nos dijeron que no, que es que ya se está volviendo judío mesiánico o judío. No, eso no tiene nada que ver lo que digan los hombres. ¿Sí? Esto puede ser motivo de burla o de risa para muchos que no entienden, ¿sí? Pero si usted cree en el Señor Jesús, que Él es el único Dios, que Él es el que ha de venir a juzgar la tierra, que no hay sino un solo Dios, así como lo dice la palabra, es porque usted desciende de Israel. Los que descienden de Israel no son los del churrusquito y del sombrero negro, no. Puede que desciendan, pero ellos no creen. Por eso no creen, ¿cierto? Pero si usted cree, de todos los que crean, es porque descendemos del pueblo de Israel, ¿sí? Eso tiene que comenzar a transformarnos, sentirnos felices porque hay un linaje en nosotros, ¿cierto? Hay mucha familia, pero de ese linaje el Señor me escogió a mí. Yo anhelo por mi familia, por toda mi familia, ¿sí? Porque el linaje viene y en los del linaje se va a manifestar eso, que creemos en el Señor Jesús, que creemos lo que Él dice se está manifestando, que somos de la descendencia de Israel, y eso tiene que transformar nuestras vidas. Eso es algo en serio, entonces siéntase muy feliz, porque el Señor nos está limpiando de todas las impurezas que veníamos del mundo y nos está mostrando quiénes somos, de dónde procedemos. A mí me dijeron que no, que yo no tenía nada que ver y que el Señor me puso y por la gracia del Señor, entonces la gracia es un don inmerecido. ¿Dónde dice eso? Que la gracia es un don inmerecido. La gracia tiene que ver que el Señor, que pues nos está trayendo y mostrando su verdad gratis, ¿cierto? Que nos está manifestando quién es Él y quiénes somos nosotros, que somos pueblo de Dios, ¿sí? Que hay muchos que han andado entre nosotros, pero se han ido
Y si no han vuelto, es porque se ha manifestado de que eran de nosotros, estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si fueran de nosotros, permanecerían con nosotros. Entonces, por eso es el afán mío con los hermanos que no se congregan, pudiendo congregarse, no se congregan, para que no se vaya a manifestar eso en ellos, ¿sí? Que estuvieron y se fueron, y están pensando que en algún momento pueden regresar, pero de pronto el tiempo se acabe, de pronto se muera uno. Yo no sé cuántos días tiene el Señor para mí. Entonces, esto es un mensaje demasiado grande y demasiado importante. No para ser arrogantes de nosotros mismos. No, no. ¿Sí? Porque a lo vil y lo menospreciado escogió Dios, ¿sí? Para avergonzar a los sabios de este mundo. O sea que no por el ser descendiente de Israel, yo me voy a, yo, mejor dicho, yo ya la tengo clara, no porque esa descendencia también se va a perder la mayoría, ¿sí? Sino que entender que el Señor escogió fue lo más bajo, lo más despreciado, lo más vil, lo más vacío. Eso somos nosotros. ¿Cómo podría yo exaltarme de eso? No, Señor, me exalto en mi Dios, que tiene misericordia y es sabio. Entonces, eso que golpee nuestros corazones, que traiga a los que el Señor haya de traer de vuelta, porque si no regresan, no a mí, no a la congregación, no regresan al Señor. Y si aquí se está hablando la palabra del Señor, pues tienen que manifestarse esas cosas, porque si no, nunca fueron. Dios mío, eso me aterra. ¿Por cuántas personas no conozco yo que han ido a la congregación, que se ha predicado tanta palabra de verdad y aún así no la están creyendo? ¿Sí? Entonces, que el Señor sea dándonos esta, entienda usted, mi hermano, y entienda yo, Mauricio también, y toda mi casa y todos los que creemos en el Señor, que descendemos de Israel, que se ha manifestado por la creencia en el Señor Jesús, se manifiesta es porque descendemos. A mí me han enseñado, era al revés. No, eso viene desde allá, solo en los hijos se manifestará, ¿cierto? No engendrados de varón, por voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces, si ven, no son engendrados, no, pues es que no somos, no creemos por voluntad de ningún hombre, es por voluntad de Dios, y el Señor viene por un pueblo, el Señor viene por su pueblo. El Señor Jesucristo los bendiga, si Dios quiere, continuamos dentro de 8 días, ¿sí? Mis hermanos, el Señor los bendiga, pedirle oración a todos mis hermanos por nuestro amado pastor Germancito, para que el Señor le siga dando mucha sabiduría, que nos lo da, bueno, según las tradiciones de los hombres. Él está cumpliendo años hoy, nos regocijamos en él, y le pedimos también por la sanidad de nuestra amada Esperancita, de nuestra amada Sandrita, de Gaby, de nuestra amada Gaby, la hija de nuestro amado pastor Luis Eduardo, pidámosle al Señor constantemente porque nos ayude a superar estas pruebas, que nos ayude a entender que el propósito de Él en la vida de cada uno de nosotros, y que básicamente nos ayude a entender la verdad, para estar tranquilos, para estar confiados, para que si hay que dejar algo, lo dejemos sin ningún problema. Que si hay que afrontar una situación, la afrontemos sin ningún problema. Que entendamos que hay cosas que no nos convienen, ¿sí? Que dejemos de estar aferrados a las cosas de este mundo, ¿cierto? Pero eso solo el Señor lo puede dar. Pidamos por todas esas cosas para que seamos mejores, para que el año entrante, ¿sí? Tengamos mayor mérito en las cosas del Señor, ¿sí? Andemos en sus obras, para que, ¿sí? Para que el Señor sea estos que nos humillamos, que el Señor nos exalte con la vida eterna. Esa es la exaltación máxima, que nos dé la vida eterna. Que a medida que pase el tiempo, se dé testimonio de que mi vida sí está cambiando, que no estoy haciendo la misma cosa de hace 5 años, que estoy en el mismo cuento de hace 5 años y que nada ha cambiado, que estoy sacándole el cuerpo a la reprensión del Señor, y que estoy sacándole el cuerpo al consejo del Señor, estoy haciendo los oídos sordos creyendo que estoy caminando y sencillamente voy por el ladito. El Señor, si es oveja, si soy oveja, el Señor me va a venir y me va a azotar, y yo no quiero ese azote que sea bastante fuerte, pero es necesario. Dice que es necesario que nos azote, porque al que recibe como hijo, ustedes saben y sabemos el resto. Entonces el Señor Jesucristo me los bendiga, mis hermanos. Perseveremos en la verdad, perseveremos en esto, y que el Señor sea teniendo misericordia de todos nosotros, mis hermanos.